noches, mis hermanos. Que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de ustedes. Mis hermanos, hoy, miércoles 17 de noviembre, iniciamos un nuevo tema de estudio de nuestra confesión de fe. El tema que iniciamos hoy es del llamamiento eficaz. Hoy, el párrafo que será objeto de nuestro estudio es el párrafo número 1 de nuestra confesión de fe. Así que antes de iniciar, mis queridos hermanos, yo quisiera que por un momento me acompañaran en oración, tanto mis hermanos que están presentes como los que también están detrás de la pantalla de su iPad, de su celular o de su computador. Oremos, hermanos. Padre y Rey, una vez más te damos gracias por la oportunidad que me das de poder estar aquí puesto en pie delante de mis hermanos que están aquí presentes y también por aquellos hermanos, amigos que nos siguen a través de la red social. Gracias te damos por esta oportunidad. Permite, Señor, que podamos predicar tu palabra, Señor, con contundencia, pero también, Señor, de manera sencilla, de manera especial, mi Rey, que podamos predicarla, mi Rey, con todo de nuevo, con toda valentía, mi Rey. Permite que mis hermanos puedan estar concentrados. Llévate toda distracción, mi Rey, de sus mentes, de sus corazones, y que podamos estar atentos a toda la enseñanza que vamos a recibir en la noche de hoy. Padre, ayúdame, Señor, en mis debilidades. Necesito de ti, mi Rey, en esta noche. Hoy más que nunca, Señor, necesito de ti. Ayuda a este pecador, Señor, al cual tú le has depositado, Señor, un tesoro tan grande como es tu palabra. Ayuda a este vaso, Señor, de barro, que tiene en sí, Señor, un tesoro que es tu palabra. Ayúdame, Señor, a expander, Señor, a proclamar, Señor, este tesoro, mi Rey, estas buenas nuevas de salvación. Ayúdame, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como les decía anteriormente, hoy iniciamos un nuevo tema de nuestra confesión de fe. El tema que vamos a iniciar el día de hoy tiene como título del llamamiento eficaz. Es el tema número 10. Y el párrafo que será objeto de nuestro estudio es el párrafo número 1. Así que, mis hermanos, reciban ustedes la más cordial de las bienvenidas a este servicio. Reciban ustedes la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, vamos a disponernos a leer nuestro párrafo. Es un poco extenso el párrafo, pero vamos a comprimirlo en cuanto a la predicación del mismo. Dice así el párrafo, mis hermanos. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Amén, mis hermanos. Si podríamos ponerle un título a este párrafo, el título que le podríamos poner a este párrafo es un resumen y definición del llamamiento eficaz. Es de notar, mis hermanos, que nuestro párrafo explica y define de forma especial lo que es el llamamiento eficaz. Esta doctrina
ha sido de mucha controversia en el mundo cristiano debido a su terminología. Escuchen bien, la gracia irresistible y el llamamiento eficaz es lo mismo, ¿ok? Pero como nuestra confesión de fe le tiene como título del llamamiento eficaz, vamos a hablar de lo mismo. Me oirán decir dentro de la predicación gracia irresistible o llamamiento eficaz, que a la postre es lo mismo. ¿Entendido eso, mis hermanos? Bien, como les decía, esta doctrina del llamamiento eficaz ha sido de mucha controversia en el mundo cristiano. Si nosotros le pudiéramos preguntar a alguien, a alguna persona cristiana, que nosotros creemos que la gracia de Dios es irresistible, él podría decir que él mismo ha resistido la gracia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere la confesión de fe cuando habla del llamamiento eficaz o de la gracia de Dios irresistible? O bien nos dice la Escritura en Hechos 7:51 que aquellos incircuncisos de corazón y de oídos resistieron siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también lo hicieron. Entonces, ¿de qué está hablando nuestra confesión de fe? Si hay un texto que nos dice claramente que algunas personas pudieron resistir al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí nuestra confesión de fe? ¿A qué nos referimos cuando decimos que no podemos resistir el llamamiento de Dios o el llamado de Dios? Que es el tema que estamos tratando hoy, el llamamiento eficaz. Este término fue una gran discusión teológica entre los seguidores de Jacobo Arminio y los reformadores por allá en el año 1610 a 1619 aproximadamente. Este término del llamamiento eficaz fue una respuesta, escuchen bien, fue una respuesta a los postulados que hacían los seguidores de Jacobo Arminio. Esta respuesta de los reformadores se les conoce hoy como los 5 puntos del calvinismo. Todos los conocemos: depravación total, elección incondicional, expiación ilimitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Mis hermanos, no pensemos, que en el año 1610 a 1619, los reformadores que tenían esta gran discusión teológica con los seguidores de Jacobo Arminio eran ignorantes de textos como este que acabamos de leer, el de Hechos 7:51. Ellos no eran ignorantes, sino que ellos mismos sabían que la gracia salvífica de Dios es irresistible. Esto, mis hermanos, es un llamamiento interno, puesto que hay un llamamiento general o un llamamiento externo. Vamos a definir todo esto. Este llamamiento externo o general puede ser restringido. Es por esto que a esta doctrina se le conoce como un llamamiento eficaz o gracia irresistible. ¿Qué es esto, mis hermanos? De un llamamiento eficaz o una gracia irresistible. Bueno, la respuesta es tan sencilla como la pregunta. Esto del llamamiento eficaz es una operación salvadora por el Dios Trino que no puede ser resistida por los hombres. Entonces, tú me hablaste de un llamamiento externo y de un llamamiento interno. Entiendo que el llamamiento interno es el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Pero ¿qué pasa con el llamamiento externo? ¿Qué es el llamamiento general o el llamamiento externo que hace el Señor? Dios ejerce ciertas obras en el mundo y no todas ellas son salvíficas. Dios restringe por medio de su gracia común a los pecadores para que no lleguen a ser tan malvados como pueden ser.
Dios sostiene al mundo por su misericordia, pero no todas las operaciones de Dios de sostenimiento, de restricción de pecados, no todas ellas son con un propósito salvífico, mis hermanos. Yo quisiera que me acompañaran para ir aclarando este punto del llamamiento externo o del llamamiento general que hace Dios. Se encuentra en Juan 7:40. Vayamos a la escritura. Juan 7 del 40 al 42. Dice así la escritura. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Mis hermanos, aquí vemos a grandes rasgos cómo hay unas diferentes reacciones al llamado del Señor. Unos decían que el Señor era un profeta, otros decían que era el Cristo, pero otros ponían por duda de que Él fuera un profeta o de que fuera el Cristo. No todos responden salvíficamente porque no todos reciben el llamado eficaz de Dios. Debemos aprender a distinguir sobre aquel texto que dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:14. Esto era, mis hermanos, lo que tenían en mente los reformadores cuando hablaban del llamamiento eficaz. Ellos distinguían dos llamamientos, uno externo donde se llama a todos los hombres a venir a ser salvos por el evangelio. Aunque muchos son los llamados, pocos son los escogidos para que respondan a este llamado. Vayamos a nuestra confesión de fe en el capítulo número 3, párrafo número 3. Miren lo que dice. Capítulo número 3, párrafo 3 de nuestra confesión de fe. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados y preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Entonces nos estamos dando cuenta, mis hermanos, que por el decreto eterno de Dios, algunos hombres son llamados, son predestinados y preordenados para vida eterna. Esto es congruente, mis hermanos. Algunos son llamados eficazmente debido al decreto eterno de Dios para salvar, y algunos otros no. Además, mis hermanos, si no existiera un llamamiento eficaz, de nada aprovecharía la muerte de Cristo. Pero ¿cómo ocurre esto, mis hermanos? ¿Cómo ocurre este llamamiento? ¿Cuál es el objeto de este llamamiento? Entonces queda claro, y hasta este punto queda claro, o debe quedar claro, que existe un llamado general que hace Dios a que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero no todos los hombres van a proceder al arrepentimiento. Aquellos que proceden al arrepentimiento son los que Dios ha llamado por su gracia irresistible o por su llamamiento eficaz. ¿Cuál es el objeto de este llamado? Miren lo que dice nuestra confesión en el capítulo número 10. Aquellos a quienes Dios ha llamado, ha predestinado para vida. Acabamos de leer en el capítulo número 3, párrafo número 3 también, de que Dios, por el decreto eterno de Dios, Él, para la manifestación de su gloria, algunos hombres han sido predestinados y preordenados para vida eterna. Y nuestro párrafo dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. ¿A quienes Dios ha destinado o ha predestinado para vida? Aquellos a los cuales
Él ha predestinado para vida eterna, mis hermanos. El llamamiento eficaz no es para todos. Nuestra confesión de fe así lo restringe cuando dice aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Solo para aquellos que fueron predestinados para vida eterna pueden llegar hasta los brazos del Señor. Por tanto, mis hermanos, las personas que no han sido predestinadas para vida eterna, ellos no han resistido ningún llamamiento eficaz, sino que para ellos no hubo ningún llamado irresistible. Hubo un llamado general para que procedieran al arrepentimiento, pero el llamamiento eficaz es solo para aquellos a los cuales Dios ha predestinado. Romanos 8:30, miren lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quiénes llamó? A los que el Señor predestinó. Y a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es un llamamiento salvífico. Ahora, dejando aparte y teniendo claro que solamente aquellos que Dios ha predestinado para vida son los que el Señor ha dado su gracia irresistible, pasemos al punto, mis hermanos, que ¿quién es el autor de este llamamiento eficaz? Sabemos ya, tenemos claridad, que no todos los hombres han sido predestinados para vida. Ahora, ¿quién es el autor de todo esto, del llamamiento eficaz? El autor del llamamiento eficaz es el Dios Padre. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora bien, mis hermanos, sabiendo ya que todos los hombres, todos los seres humanos no van a proceder al arrepentimiento, sabiendo que el autor de este llamamiento es el Señor. Ahora, nuestra confesión de fe nos dice en qué tiempo se puede dar este llamamiento eficaz. Miren lo que dice nuestra confesión de fe en el parágrafo número 2. El Señor tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable. El tiempo de llamar el Padre eficazmente es cuando Él lo considere así necesario. Esto es lo que dice Juan en el capítulo 3, verso 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie, mis hermanos, que esto quede claro, nadie puede empujar el tiempo de Dios. El llamamiento de Dios no puede ser forzado por ninguna persona. Por más que nosotros querramos, no podemos hacer o forzar el tiempo de Dios. En su tiempo señalado, mis hermanos, Él llamará eficazmente a todos los que son suyos. Esto debe ser un descanso para nosotros, porque si el poder de la salvación estuviera en nuestras manos, todos estaríamos perdidos. Dios es el agente y también el instrumento principal de nuestra salvación. Hasta este punto, mis hermanos, hemos visto en los sujetos el autor y el tiempo o la ocasión del llamamiento eficaz. Ahora vamos a ver los instrumentos que Dios utiliza para el llamamiento. Miren lo que dice nuestra confesión de fe. Llamar eficazmente por su palabra y espíritu. El instrumento es la palabra y el agente personal es el Espíritu Santo. Hermano, es increíble y también muy alentador
Es impresionante, mis hermanos, que el propósito eterno de Dios de llamar a sus elegidos se cumpla por la predicación de la palabra, por la predicación de siervos débiles como cada uno de nosotros. Dios determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el propósito eterno de Dios se cumple en llamar a sus elegidos por la predicación de siervos débiles como cualquiera de nosotros. Es impresionante, mis hermanos. El gran tema de la redención, que es el gran tema de la Escritura, que es la redención del hombre, está en las manos de siervos débiles como cualquiera de nosotros. Dios ha podido salvar a las personas de cualquier otro modo, pero por el decreto de Dios, Él determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está en nuestras manos, mis hermanos, pero no está en nuestras manos la predicación de la Escritura. No está en nuestras manos la salvación de aquellos a los cuales Dios ha llamado y llamará de manera eficaz. Es impresionante, mis hermanos, la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de predicar la Escritura de manera fiel. Me sorprende, mis hermanos, y es de mucha angustia para mí cuando escucho predicadores que leen un texto y dejan el texto y se van por otros lados y creen que es una predicación cristocéntrica, cuando todos sabemos que es una predicación homocéntrica, centrada en el hombre, mis hermanos. No saben la responsabilidad que tienen delante de Dios de predicar de manera alineada a la Escritura del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿qué ocurre después de llamar el Señor eficazmente por su palabra y espíritu? Miren lo que dice: después que Dios llama eficazmente por su palabra y por su espíritu, miren lo que ocurre en aquellos que Él llama de manera eficaz. Dice, miren lo que dice nuestra confesión de fe: los saca del estado de pecado y muerte que están por naturaleza. El apóstol Pablo dice en Efesios que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la naturaleza del hombre. Pero después que Dios llama eficazmente por su palabra y por su espíritu a los hombres, los saca de ese estado de muerte en que están todos por naturaleza y los lleva a la gracia y la salvación que es por Jesucristo. Si nosotros pudiéramos definir el llamamiento eficaz, tocaríamos esta oración que da nuestra confesión de fe. ¿En qué consiste este llamado que hace Dios en nosotros por medio de este llamamiento? 3 cosas dice nuestra confesión de fe, en la cual consiste nuestro llamado. Primero, iluminando. Segundo, quitándoles el corazón de piedra. Y tercero, renovando nuestras voluntades. Dios, por medio de la predicación de su palabra, ataca el corazón del hombre, mis hermanos. Pues este corazón del hombre está en tinieblas. Él lo ilumina a fin de que comprenda las cosas de Dios, dándoles un corazón de carne, como lo dice Ezequiel 36. Ahora este no es nuestro único problema, pues nuestras voluntades están inclinadas siempre a hacer lo malo. Pero con el llamamiento eficaz, Dios renueva nuestras voluntades por el poder omnipotente de Dios para inducirnos a elegir lo bueno, llevándonos eficazmente a Jesucristo. Mis hermanos, el llamamiento eficaz se basa sobre una realidad bíblica de que el hombre está totalmente incapacitado de querer hacer lo bueno. Ahora, para finalizar, mis hermanos,
¿Cuál es el resultado de este llamamiento eficaz? Miren lo que dice nuestra confesión de fe. De modo que puedas ir a Cristo con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacer lo bueno. El llamamiento eficaz es una transformación del corazón y vamos voluntariamente al Señor, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacer todo aquello que es bueno, mis hermanos. Vamos a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este es el resultado del llamamiento eficaz, mi hermano, que vamos al Señor con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Así que, mis hermanos, hemos visto a grosso modo cuál es el sujeto del llamamiento eficaz. ¿Quién es el autor del llamamiento eficaz? Hemos visto también qué ocurre, el tiempo, cuál es el tiempo que Dios ha determinado para llamar eficazmente a sus elegidos. Hemos visto también, mis hermanos, cuál es la conclusión de este llamamiento eficaz. Mis hermanos, quisiera terminar con un texto que es muy diciente acerca de este llamamiento eficaz. Ese texto lo podemos encontrar en Lucas 19. Lucas 19, del 5 al 9. Dice así: cuando Jesús pasaba o llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo: Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este texto, mis hermanos, es muy diciente en cuanto al llamamiento eficaz. Zaqueo tuvo la oportunidad de que el Señor le llamara de manera eficaz. Cuando el Señor llama de manera eficaz, no hay corazón humano que lo pueda resistir, mis hermanos. No hay nada ni nadie que lo pueda resistir. Este hombre, todos conocemos la historia de Zaqueo. Era un recaudador de impuestos. Era un hombre que era odiado por sus contribuyentes, por sus paisanos. Era un hombre que presionaba y oprimía al pueblo con las contribuciones. Y este hombre, cuando el Señor lo llama de manera eficaz, de una vez, mis hermanos, le dice al Señor: si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces. Jesús, después de escuchar esta confesión, mis hermanos, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es el llamamiento eficaz.